El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que producimos en red desde todo el país, que emitimos desde aquí, desde el Centro de Producción de Farco en Rosario, y que suena en todo el país. Comenzamos la primera edición de hoy, jueves 10 de marzo de 2016. La CTA Autónoma reveló que los despidos desde que asumió Mauricio Macri como presidente ya son como mínimo 70.000. Así lo difundió el Observatorio del Derecho Social de la Central en un estudio actualizado hasta el viernes pasado, 4 de marzo. Según el informe, desde el 1 de diciembre del año pasado hubo 38.000 despidos aproximadamente en el Estado Nacional, provincias y municipios y otros 31.000 aproximadamente en empresas privadas. Desde este observatorio aclararon que se trata de una medición de mínima, ya que es solo información que ellos pueden confirmar. Así lo explicaba a Informativo Farco el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos. Y seguramente este número de 68.000 despidos que nosotros planteamos se incrementaría significativamente. También pensemos que puede haber empresas medianas o grandes que por alguna u otra razón deciden despedir y que esta información no trasciende públicamente o no es denunciada por las organizaciones sindicales, con lo cual tampoco entraría dentro de nuestro relevamiento. Insisto, esto nos da que el relevamiento, este relevamiento que estamos haciendo es de mínima y que seguramente se va a incrementar significativamente cuando el INDEC haga los estudios pertinentes, fundamentalmente la encuesta permanente de hogares, que muestre cuál fue la evolución del mercado de trabajo en los primeros meses del año. Y recordemos que estas estadísticas del INDEC, las estadísticas oficiales sobre desempleo, pérdidas de puestos de trabajo, no se están dando a conocer por una decisión política del gobierno de Mauricio Macri. Uno de los sectores donde podrían ser más los despidos que estos números que informa el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma es, por ejemplo, el de la construcción, donde en el informe de este observatorio se incluyeron 15.000 puestos de trabajo menos confirmados, aunque desde el gremio UOCRA aseguran que ya son más de 30.000 los empleos perdidos. Los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación se movilizaron en reclamo de la reincorporación de los despedidos. Lo hicieron frente al Ministerio de Agroindustria en Buenos Aires, donde montaron un campamento de protesta y sufrieron un intento de represión de la Policía Federal que los obligó a abrir el paso en un carril. En ese organismo se calcula que están en riesgo unos 1.300 puestos de trabajo, fundamentalmente de técnicos que acompañan a familias rurales de pequeños productores y campesinos en distintos lugares del país. En la manifestación estuvo presente el máximo dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, quien recalcó que seguirán resistiendo los despidos y reclamando la reincorporación. Le decimos al ministro Bursaile, se lo dije cuando nos cruzamos en un programa de televisión, se lo vuelvo a decir ahora y se lo dijimos ayer a través del ministro de Modernización Ibarra, con quien nos reunimos en el día de ayer. No solamente no vamos a permitir que se avanzase el derecho a la organización sindical con esta tarea sistemática de perseguir a los delegados y a los dirigentes de ATE, que no lo vamos a permitir, sino que vamos a pelear para que reincorporen
a los que ya despidieron y para que el 31 de marzo, cuando ellos dicen que nos van a despedir a todos, no puedan despedir a ninguno, porque lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Era Hugo Godoy, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional, ayer en la concentración que realizaron los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar en contra de los despidos. Y también se movilizaron los trabajadores del programa Conectar Igualdad, en este caso frente al Ministerio de Educación, también contra los despidos y el desmantelamiento de este plan emblemático de la inclusión social, de la inclusión digital y educativa. La manifestación era totalmente pacífica, pero la policía reprimió, golpeó con sus bastones y con sus escudos a algunos trabajadores cuando estos intentaban salir desde dentro del ministerio para sumarse a la protesta. Recordemos que aunque el Ministerio de Educación desmintió el cierre del programa, los trabajadores insisten con que fueron altos funcionarios del ministerio los que les informaron que el programa se cerraba y que ellos estaban despedidos. Así lo ratificó el coordinador general del Conectar Igualdad, Javier Castrillo, en declaraciones a nuestros compañeros de Radio Aijuna. Nunca tuvimos, de hecho, ni un correo electrónico, ni una directiva, ni un telegrama. O sea, todo es siempre de una manera de no dejar rastros, aparentemente, con una desprolijidad y una desidia realmente que llama mucho la atención. Nadie se hace cargo, y entonces, bueno, nosotros tuvimos una reunión, como te contaba, el día jueves con el viceministro, y en persona le dijo a las compañeras que estuvieron ahí en esa reunión que a partir del lunes estábamos despedidos y que el programa se daba de baja. Lo dijo el viceministro, no lo dijo una persona que pasaba por la puerta del ministerio. Entonces después tenés que salir encima tuvimos que justificar que somos trabajadores, tuvimos que justificar que no somos ñoques, tuvimos que justificar y ahora tenemos que justificar que estamos despedidos. Es muy del PRO, muy de Cambiemos, esto de que la culpa siempre tiene que tener la otra. Estás escuchando Informativo Farco. El ñoqui no llega a la puerta de trabajo y se entera que está despedido. Entonces, ¿cómo que sos un ñoqui si tenés un puesto de trabajo? El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los docentes de Santiago del Estero protagonizaron otra multitudinaria movilización en reclamo de un salario digno. Los maestros permanecen allí de paro por tiempo indeterminado pidiendo un aumento salarial y el blanqueo de la mayor parte del sueldo que cobran en negro. La marcha de ayer fue también para repudiar la represión que sufrieron el viernes pasado, cuando también se movilizaron masivamente. En declaraciones a nuestros compañeros de FM La Merced, medio de la marcha, la integrante del grupo de docentes autoconvocados, Xiomara Blanco, describió la pésima situación que atraviesan los maestros santiagueños con un sueldo básico de apenas 2.199 pesos y un 70% del sueldo en negro. Venimos con un básico de miseria y un acatamiento en las condiciones salariales de los docentes. Nosotros lo que tienen que saber la sociedad es que un cargo testigo, maestro de grado, tiene un básico de 2.199 pesos y el 70% del sueldo es en negro. Por lo tanto, el rechazo al 35% entregado por la gobernadora con la mesa de diálogo es porque no significa un aumento real en nuestro salario, es pasar de 2.199 a 2.900 pesos. Lo que pedimos es el blanqueo de todas las cifras en negro para poder recomponer nuestro salario. Tengamos en cuenta que hay compañeros que trabajan 25 años y se jubilan con la miseria porque solo se toma lo que está en blanco. La apertura de paritarias, porque desde el 2005 existe la mesa de diálogo en donde están un grupo de gremios traidores que año a año han ido entregando el salario de docentes y un sueldo acorde a la canasta familiar, que hoy los números que da ATINDEC son de 16.000 pesos. Era Xiomara Blanco, maestra santiagueña,
integrante del grupo de docentes autoconvocados, en declaraciones a nuestros compañeros de la FM La Merced, a nuestra compañera Marianela Altamiranda. Las abogadas que fueron querellantes en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira realizaron una presentación contra el arresto domiciliario de José Pedraza. El ex dirigente de la Unión Ferroviaria tiene una condena firme de 15 años de prisión por el asesinato del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreira y hace 15 días obtuvo el arresto domiciliario luego de varios rechazos. El beneficio fue concedido por 2 jueces que están ocupando temporariamente el tribunal oral que lo condenó. Según explicó a Farco la abogada Claudia Ferrero, estos jueces solo se basaron en lo que decía el perito de parte, pagado por el propio Pedraza. Acá pusieron un médico de parte que dijo que el penal no había cumplido con ese tratamiento y por eso había empeorado la situación de salud de Pedraza. Llamativamente, en todo ese trámite no hay ningún informe que incluso le haya preguntado siquiera al hospital de Ezeiza, al hospital del penal, cuál había sido el tratamiento que le habían brindado y si habían tenido dificultades con la cantidad de personal o posibilidades para brindar ese tratamiento. O sea que es una arbitrariedad, simplemente porque lo dice el médico de parte pagado por Pedraza, muy bien, decimos que sí, que hay deterioro y que tiene que estar en su casa. Era la abogada Claudia Ferrero que junto a su colega María del Carmen Verdú realizó esta presentación contra el arresto domiciliario concedido a José Pedraza y lo hizo en representación de Elsa Rodríguez, una mujer que fue herida en el ataque en el que terminó asesinado Mariano Ferreira y que quedó ella con una grave secuela física que la obliga a utilizar silla de ruedas. La abogada Claudia Ferrero dijo a Farco que se está intentando con esto poner un punto final a la causa. Nosotros creemos que es un punto final de toda la causa de Mariano Ferreira porque en el mismos días se sobreselló al juez Rigui por una causa derivada de la causa de Mariano, que era el intento de coima de Pedraza, por el cual también está procesada en esa causa, de Pedraza y ex agentes de inteligencia, Riquelme, ex jueces, Arabela Madrid, por tratar de coimear a los jueces de la Cámara, y en esa causa realmente dan cuenta que los jueces de la Cámara no eran del todo desconocedores de esta maniobra, y sin embargo el juez Ollarvide los ha indultado. Creemos que todo este paquete responde a un objetivo político de congraciarse con la burocracia sindical en un momento de que se viene un ajuste terrible de la población. Ahora el tribunal oral deberá definir si acepta o rechaza la presentación realizada contra el arresto domiciliario de Pedraza y si lo acepta será la Cámara de Casación la que decidirá si lo mantiene o no. Nos vamos ahora a Córdoba porque allí, como en otras provincias, hay incertidumbre sobre la continuidad de importantes programas educativos nacionales como el que involucra a los centros de actividades juveniles, los CAJ. Tenemos el informe de nuestro compañero Luis Sánchez desde Radio La Ronda. Buen día a la audiencia de Farco. En Córdoba los educadores luchan para mantener la escuela abierta. Lo hacen ante la incertidumbre de la continuidad de los programas educativos, como el CAJ, Centro de Acciones Juveniles. Trabajadores de la educación se unieron para exigir respuesta ante el Ministerio de Educación de la provincia. En una asamblea multitudinaria, con corte de calle, pidieron ser recibidos y exigieron que se garantice la continuidad de los programas y los puestos de trabajo. La concentración logró que el encargado de los programas socioeducativos lo reciba y firme un acta compromiso garantizando la continuidad de los programas. Así lo cuenta Julián, coordinador del CAJ del IPEN 2. Acabamos de salir de una reunión con Ferreira, que es uno de los funcionarios del Ministerio de Educación, que atiende todos estos programas socioeducativos, pidiendo una respuesta frente a la situación de incertidumbre en la que estamos, incertidumbre en relación a la continuidad o no de los programas, en relación a la continuidad o no de nuestros puestos de trabajo, y también en qué condiciones vamos a seguir trabajando, porque hoy, al día de hoy, que estemos en esta situación tiene que ver con que estamos en una precariedad laboral muy fuerte. Hay compañeros que estamos contratados como monotributistas, otros que ni siquiera están contratados. Estos programas son financiados por Nación y administrados por las provincias. En Córdoba,
Son más de 2.000 trabajadores que realizan tareas de inclusión mediante estos programas. Para Alicia, coordinadora del CAG del IPEM 20, estos espacios son claves para el barrio y el acceso a la cultura. Trabajamos en general en barrios o en comunidades con los derechos vulnerados sistemáticamente, entonces de repente tenés talleres de murga, tenés festivales, mover la cultura, y por eso decimos de la educación y la cultura, porque además de trabajar en el fortalecimiento de la currícula, trabajamos en garantizar el acceso a la cultura para todos y todas. Reportó desde Radio La Ronda para el informativo Farco, Luis Sánchez. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco, primera edición de hoy, jueves 10 de marzo de 2016. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.